Hola chicos, bienvenidos ya todos, ¿cómo estáis? Comenzamos con la clase, ya empezamos una nueva clase hoy, además es continuación de lo que ya estuvimos trabajando el otro día, de lo que estuvimos trabajando en la última clase que tuvimos y vamos a ir enfocándonos más todavía en lo que viene siendo la parte de análisis fundamental. Así que bueno, ya tengo por ahí mensajes de Mike. Perfecto, que me vais confirmando que está todo ok, si se puede ver y demás, y me lo podéis confirmar, estupendo, ¿vale? Que podáis verlo, que podáis oírlo todo correctamente, para que podamos empezar ya con la sesión y empecemos ya con ese complemento, como ya os digo, esa segunda parte de la que estamos pendientes. Rodrigo me decía si se puede ver en YouTube. Estábamos teniendo unos problemillas, ¿vale? De momento no, lo tenéis que ver con Zoom, porque en YouTube, bueno, había unos ajustes que estamos intentando hacer. Yo creo que ya de cara al la próxima clase que tengamos sí que se podrá ver por YouTube. Vale, muy bien. Bueno, tenía Humberto, ¿qué tal, Humberto? Buenos días. Alfredo también. Genial, que lo veáis todo bien. A Noelia también. Las clases grabadas nos las envían luego, me preguntaba Noelia. En principio no. Hace poquito se han publicado las anteriores, ¿vale? Las anteriores sí que están ya en el canal de YouTube de TICMIL Español, ¿vale? Si entráis en esa página, lo tenéis ahí, ¿vale? Pero bueno, en principio no se mandan de manera directa. Así que bueno, pues vamos a ir viendo. Bueno, Gina también, buenos días. Muy bien, chicos, nos saluda Gina desde Chile. Estupendo, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, ¿vale? Bueno, pues cosas que hemos estado viendo en clases anteriores, preguntarme y lo vamos repasando, ¿vale? Le vamos echando un vistazo, porque ya sabéis que esto es al final una serie de webinars que, fijaros, llevamos dando ya desde enero, se pasa volando. Y quedan todavía muchas más por ver, así que bueno, poco a poco vamos a ir trabajando en ello. Recordad que la semana pasada estuvimos ya hablando de lo que era el análisis fundamental. Os estuve enseñando unas pautas que además básicas, imprescindibles, que tenemos que tener en cuenta sí o sí para poder hacer trading, para poder operar correctamente. Bueno, toda esa parte es lo que estuvimos viendo hace justo 2 semanas y hoy vamos a complementarlo porque quería hablar de determinados datos. El otro día nos centramos mucho en lo que era la parte del calendario económico, que al fin y al cabo forma parte de una de las pautas imprescindibles cuando nosotros tenemos que estar trabajando con el análisis fundamental. Pero ya lo sabéis, no todo aparece en el calendario económico. Hay muchos datos, hay mucha información que no aparece reflejada en el calendario económico y que nosotros pues también tenemos que saber que está ahí, tenerla en cuenta y tener cuidado porque obviamente va a generar volatilidad. El motivo por el que a nosotros nos interesa lo que viene siendo la parte del análisis fundamental es por eso, porque cuando sale una noticia de mucha importancia puede generar mucha volatilidad y en muchas ocasiones es la volatilidad es suficiente como para poder incluso generar cambios de tendencia importantes. Obviamente, si no fueran relevantes, el análisis fundamental nos daría igual, no lo tendríamos en cuenta y solamente nos fijaríamos en lo que viene siendo el análisis técnico. Os voy a enseñar también una estrategia de operativa, ¿vale? Una estrategia operativa de noticias. Ya iremos centrándonos más sobre ella de cara a las próximas clases también, ya os iré enseñando cosas. Porque me interesa también, yo creo que os va a ayudar. Además, es un tipo de análisis que lo podéis utilizar al principio en una cuenta demo para ir practicando, para ir cogiendo experiencia y luego ya podéis ir pasando del análisis técnico, bueno, de la parte de lo que viene siendo. Es que es muy técnico, ¿vale? Es muy análisis técnico, pero bueno, luego ya una vez os sintáis vosotros seguros y demás trabajando con ello, pues estaremos viendo ya con una cuenta real las opciones de poder aprovechar esa operativa, ¿vale? Entonces es una estrategia bastante buena, os la iré enseñando porque creo que os va a venir bastante bien. Así que hoy empezaremos a verlo y luego ya de cara a próximas sesiones también lo trabajaremos. Por cierto, deciros una cosa, porque todo esto muchas veces me preguntáis de cara a ver parte práctica, de cara a ver análisis. Recordad, aquí vemos siempre lo que nos da tiempo, obviamente, ¿vale? Cuanto más análisis de gráficos nos dé tiempo a ver, pues más aprovechamos. Pero recordad que los miércoles y los viernes tenemos sesiones también de análisis en directo, ¿vale? De hecho, los miércoles
es precisamente, bueno, justo después de la apertura americana, y los viernes es a las 7 de la mañana, hora de Colombia, lo que vendría a ser a las 2 de la tarde, hora de España. Vale, por aquellos que decís, oye, pues a mí es que me gustaría ver más análisis, me gustaría ver más gráficos, a lo mejor pues ir practicando, podéis aprovechar también esos horarios porque por ahí pues vemos mucha parte práctica siempre y creo que os puede ayudar mucho también de cara a todo lo que vamos aprendiendo aquí, que luego lo vayáis aplicando poco a poco también en los mercados. Bueno, pues estaba leyendo el mensaje ahora mismo de Humberto. Muchas gracias, Humberto. Me decías, he recibido muchas capacitaciones, perdón, y quiero resaltar el acompañamiento y formación de TICNIR con todo su equipo, que nos genera aprendizaje y confianza para ingresar en este negocio que es tan rentable y riesgoso. Muchas gracias, Humberto. Un placer como siempre. Muy bien, chicos. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece bien. Vamos a ir iniciando ya lo que viene a ser esta parte de análisis fundamental, que todavía nos quedaba ahí alguna cosita por cubrir, así que sí o sí tenemos que ponernos con ello. Y os voy contando. A ver, es que había una parte que no centramos, bueno, no nos dio tiempo a focalizar demasiado el otro día y quería hablar sobre ello. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? A ver, el problema son muchos portales financieros. Si vosotros entráis en portales financieros, hay mucha gente que sin tener conocimiento del trading se cree que con ver el portal financiero es suficiente. ¿Por qué digo que se cree que es suficiente? Porque es que no sé si esto es bueno o es malo, yo creo que es negativo. A ver, cuando tienes unos conocimientos de trading y ya sabes a lo que te enfrentas, es distinto. Pero hay muchas personas que se confían y se creen la interpretación automática que hacen algunos portales financieros. No sé si lo habéis visto en muchos sitios, cuando sale un dato publicado, un dato importante, uno de los datos que nos interesan, siempre se tiende a colocar en color rojo, en color negro o en color verde. ¿Vale? No sé si esto lo habéis visto, pasa en muchísimos portales financieros que de repente nos sombrean esa cifra, ese resultado final con un color. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, pues si no hacemos ninguna interpretación, aparentemente, si nos pone en color verde significa que los datos son buenos, ¿no? Si nos pone en color rojo significa que son malos y si nos lo pone en color negro significaría que son datos neutrales. ¿Vale? Es un error. A ver, a mí eso no me gusta que lo hagan los portales financieros, os digo por qué, porque deberíamos pensarlo nosotros. ¿Vale? Y muchísimas veces que ponen un color no tiene nada que ver. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque ellos lo tienen establecido de una manera fija. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que así lo vais a entender mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que los datos del IPC, ¿vale? Obviamente, cuando no había problemas de inflación, como era ahora, como era antes, hace unos años, antes de que viniera todo el tema de la pandemia, los países siempre intentaban subir los datos de inflación, ¿vale? Siempre había problemas en ese sentido porque no se conseguía subir la inflación. De hecho, yo recuerdo que antes de que llegaran los problemas de la pandemia, había muchas dificultades para poder subir la inflación y llegar al objetivo del 2%. Entonces, como había muchos problemas para subir la inflación, el objetivo siempre ha estado en ese 2%, tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea, como para las principales economías, al final a nivel mundial. Cada vez que salía un dato publicado de inflación y ese dato era más alto, era algo bueno, ¿no? Era algo positivo, porque al final poco a poco se conseguía avanzar hasta ese objetivo del 2%. Claro, ahora mismo la situación que nos encontramos es extraordinaria, es excepcional, porque es una situación muy diferente. ¿No? No es habitual tener una inflación muy alta y necesitar bajarla como sea. No es algo normal. Siempre nosotros hemos estado acostumbrados a todo lo contrario, una inflación muy bajita y las economías intentando alcanzar el objetivo de ese 2%. ¿Qué pasa? Que si vosotros veis datos de inflación, está programado, ¿vale? En los portales financieros, de tal manera que cuando se publican los resultados, si los datos de inflación caen, es malo. Y si los datos de inflación suben, es bueno.
eso no tiene ningún sentido, por lo menos ahora mismo, ¿no? En realidad, en la situación en la que nos encontramos a nivel actual, pues todo lo que sea el hecho de que bajen los datos de inflación es algo positivo para nosotros. Entonces, hay mucha gente que comete el error de dejarse llevar y pensar que, no, mira, es que se han publicado estos datos de inflación que se han publicado son, bueno, son más bajos, pero como Investing o cualquier portal financiero, digo Investing porque, por ejemplo, es uno de los más conocidos, pues como me lo han puesto de color rojo, para mí es malo. Y no, es positivo. ¿Vale? Entonces, yo os he puesto lo de, ¿es importante interpretar los datos? Sí. Es importante que no nos dejemos llevar por un simple color, que a lo mejor nos puede llegar a poner una plataforma financiera también. Y no tenemos que dejar o irnos por el camino sencillo. Mi consejo es que siempre intentemos pues extraer la máxima información posible y darle una lógica a nosotros. Nos sirve la lógica solamente llevada a cabo por nosotros mismos. Entonces, cuando os digo lo del tema de que es importante contextualizar, me refiero a eso, ¿vale? Pues es que si yo me paro a pensar en la situación económica en la que me encuentro ahora mismo, los problemas económicos que se han estado derivando, pues yo voy a saber que lo que interesa es que baje la inflación. Entonces, me va a dar igual el color en el que se ponga, ¿vale? Así que mi consejo es que cuando vosotros estéis analizando uno de los resultados que nosotros hemos estado catalogando como importantes en la clase anterior, que no os centréis solamente en ver un color de un portal financiero que os lo marca y penséis que ya está todo hecho. Intentar vosotros mismos hacer el trabajo, si os esforzáis vosotros mismos en darle una lógica que tenga sentido, lo que estáis analizando lo vais a ver muchísimo más claro y luego os va a servir de cara a poder meter todo lo que es la situación económica y poder comprender pues muchísimo más qué es lo que está pasando. ¿Vale? Por eso nos dice análisis propio al margen del calendario económico. Es decir, ¿me sirven los colores de los portales financieros? Yo os aconsejaría que no lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Muchas veces me ha pasado bueno, pues gente que me pregunta, oye, este dato, si el portal financiero me lo está poniendo como que es bueno, ¿por qué el movimiento del mercado es totalmente contrario? Que bueno, eso no digo nada porque es cierto que ya sabéis que muchos de los movimientos que se generan en el mercado después de una noticia económica son irracionales. Eso yo os lo he dicho muchísimas veces. Pero no deis por hecho eso, ¿vale? Es decir, es que me lo ha puesto el portal financiero en verde, así que el dato es bueno. No tiene por qué. Hacer vosotros mismos el trabajo. No dejéis que siempre os lo hagan todo, porque lo vais a agradecer mucho, ¿vale? Os va a ayudar a comprender muchísimo mejor el movimiento de los mercados, poder predecir mucho más oportunidades de entrada y poder meteros de manera contextual en cuál es la situación económica, ya sea de un par de divisas, ya sea de una acción, ya sea de un índice, ¿vale? Os va a ayudar muchísimo más. Entonces, fijaros, al final, claro, por eso os decía cuando os he puesto el ejemplo este de inflación, que os he dicho, pues claro, en una situación normal el hecho de que suba la inflación es bueno, pero ahora mismo, según la situación en la que nosotros nos encontramos, no es bueno que suba la inflación, porque lo que estamos buscando es todo lo contrario, lo que necesitamos es que la inflación caiga, ¿no? Es lo que estamos ahora mismo buscando. El último punto que os he puesto hace referencia a esta parte. No es suficiente con conocer la definición de lo que significa cada dato. Tenemos que conocer cuál es la situación económica actual. Y si yo me he informado y me he esforzado en conocer cuál es la situación económica actual, pues tengo que saber de sobra que aunque siempre lo idóneo es que la inflación suba, en este caso, ese descontrol generado de esa reapertura económica por el tema de la pandemia, que ha hecho que los mercados se disparen, pues hace que la situación sea muy diferente y que lo que estemos buscando al final no es precisamente que la inflación suba, sino más bien todo lo contrario, que la inflación baje. De ahí que necesitemos estar siempre tan actualizados. Vale, chicos, esta parte me interesa muchísimo. Os va a ayudar mucho a poder comprender muchas situaciones de los mercados, muchos movimientos de los mercados. Y ya os digo, no os vayáis por la vía fácil, porque no hay una vía sencilla si realmente queremos obtener buenos resultados. Necesitamos currárnoslo, necesitamos trabajar sobre ello. Vale, datos subjetivos contra datos objetivos. Lo he querido llamar de esta manera, ahora vais a ver por qué, porque bueno, quería distinguir de un tipo de información a otra para que veamos un poco la diferencia entre ambas, porque no siempre es ver un dato que se publica y ya está todo hecho, sino que necesitamos ir complementando un poquito más. Ahora os cuento.
Bueno, saludos también para Ricardo, que nos saludaba desde Buenos Aires. Catherine, me decías, por ejemplo, si la inflación cae, ¿el dólar puede subir? Ahí me ciño a lo que os estuve comentando en la clase anterior, ¿vale? Recordad que según estuvimos viendo en el análisis fundamental de la clase anterior, yo os dije que el movimiento del precio no siempre es racional y cuando nosotros estamos operando tenemos dos fases. Tenemos una primera fase, que es ver qué resultados ha publicado, darle una interpretación, ver si es un dato bueno, si es un dato malo, pero luego tenemos otra fase que es la de observar la reacción del gráfico. El gráfico, insisto, no siempre se mueve de manera racional, si no sería muy sencillo, ¿no? Si no diríamos, vale, entonces si la inflación baja es algo positivo para Estados Unidos, entonces el dólar sube. No tiene por qué. Porque si no sería muy fácil, ¿vale? Si no pensar que yo en ese caso lo que haría es, no haría mi análisis técnico, me centraría solamente en ver la noticia y si sale la noticia, veo el resultado, opero y ya está, y me olvido. Y no es así, ¿vale? Entonces recordad eso. Entonces es que no tendría sentido el análisis que hacemos técnico ni nada, ¿vale? Entonces recordad que no, que el movimiento del mercado, quedaros con eso, el movimiento del mercado no siempre es racional en base a las noticias que se publican, no siempre tiene por qué ser así. Vale, fijaros, nos dice, no es lo mismo que se publique un resultado basado en una cifra, que esto es lo que os quería comentar, porque es el más rápido. Por ejemplo, ¿qué os puedo decir? Ayer se tenían que publicar los datos de inflación de la zona euro. Entonces, yo sé que se tienen que publicar los datos de la inflación de la zona euro. Es tan sencillo como esperar, ver a la hora en la que se publican, esperar a esa hora y en esa hora ver el resultado. Y ya está. El resultado al final no deja mucha interpretación, es bueno o es malo, que eso es lo que yo tengo que deducir en base al contexto fundamental, en base al análisis fundamental. ¿Vale? Eso es sencillo. Sin embargo, el ejemplo de hoy, ¿vale? En el euro. En el euro no hemos podido operar hoy. Estábamos pendientes de una noticia económica importante, que era el discurso. Hay mucha diferencia entre el dato que se publicó ayer, ese dato de inflación, ese dato, pues ya os digo, una cifra que se tiene que publicar, se publica la cifra y ya está, y todo estupendo. Ya veo si es bueno, si es malo o veo qué es lo que ha pasado. La diferencia que tenemos principalmente con un discurso es que no es esperar ese momento, ver qué se publica y operar o ver cómo reacciona el mercado. Un discurso es mucho más subjetivo, deja mucho más a la interpretación, además de que no es algo inmediato. ¿Vale? Un discurso, cuando sale de repente ese discurso, nosotros nos tenemos que centrar en ver qué es lo que se comenta, además de que el discurso dura un tiempo, ¿vale? Luego hay veces que después del discurso tenemos también rueda de prensa. Entonces, estamos pendientes del discurso, estamos pendientes de la rueda de prensa, de ver lo que se dice. Hay matices, a ver, cuando se publica un discurso, cuando sale un discurso, salen unas declaraciones, no es tan sencillo como, venga, a ver qué se dice, es bueno o malo y ya está. ¿Por qué? Porque os vais a encontrar que muchas veces, a lo mejor el discurso tiene un tono positivo, ¿vale? Imaginaros, me lo voy a inventar, ¿vale? Esto no es real, pero imaginaros que llega un discurso en el que me empiezan a decir, pues mira, los datos que se han publicado, los últimos datos de inflación son positivos, son muy buenos, vamos por buen camino. Es decir, algo que sea bueno, es algo que genera optimismo y que eso incluso pues, puede ayudar a que algún mercado en concreto pueda llegar a fortalecerse, ¿vale? Algo que pueda contribuir a ese fortalecimiento. Después de eso, es que este tipo de cosas, ¿vale? Han pasado y van a seguir pasando muchas veces. Que después de dar la buena noticia, llega y dicen, no obstante, cuidado, porque tenemos que tener cuidado, tenemos que ser muy cautelosos, porque todavía hay un riesgo muy grande de que la inflación vuelva a subir, porque a pesar de que los datos de inflación están siendo buenos, los datos de tipos de interés se van a seguir subiendo porque no tenemos que relajarnos. Es decir, pasaríamos de tener un punto de decir el mercado se muestra optimista, a lo mejor porque lo que se está diciendo es algo positivo, y de repente el mercado se muestra cauteloso porque se está diciendo algo negativo, o no algo negativo, sino algo más de, ojo, cuidado, algo más de precaución. Las economías, a ver, esto es política, ¿vale? Esta parte es pura política, aunque nos salen de economía, pero es pura política. ¿Por qué os digo esto? Porque el hecho de que sea pura política significa que en política nunca os van a decir nada negativo, ¿verdad?
hablo política en general, ¿vale? Partidos políticos, quien sea. Nunca os van a decir nada negativo. En general, para que digan algo negativo, es que la cosa está muy, muy mal. Pero si tienen que decir algo negativo y la cosa no es que esté muy, muy, muy mal, lo que ocurre es que lo intentan adornar un poco. Es como, bueno, pues hay que tener cuidado, es como intentan suavizarlo un poquito más. ¿Vale? Así que todo esto siempre son datos, son informaciones que nosotros tenemos que ir complementando con todo lo que se dice. Por eso os comentaba que no es igual de fácil hacer un análisis de un dato puntual que se publica, que yo pues a raíz de ese dato ya puedo decir, ah, pues mira, sí, lo que se ha publicado es bueno o lo que se ha publicado es malo y ya está, y operar. O decir, vale, se publica una noticia, un discurso y tengo que estar más tiempo pendiente. No es algo tan rápido como decir, vale, es que en el momento en el que se publica espero a que se forme la vela de H1 y trabajo. No, tengo que ver todo lo que se dice. Hay veces que a lo mejor pues luego no tiene ningún tipo de trasfondo lo que se comenta y se queda todo pues un poco ahí que el mercado prácticamente no reacciona como ha pasado hoy. Pero hay otras veces que sí, que al final si se dice algo que nos pilla más de sorpresa, alguna novedad, algo que nos había dicho previamente, eso sí puede hacer que el mercado se mueva y bastante, ¿vale? Y sí que tenga una reacción más importante. Entonces, bueno, os decía que lo de hoy no ha sido especialmente importante porque teníamos el discurso de política monetaria del Banco Central Europeo, que ya os digo, pues es ese tipo de información que nos ha impedido poder trabajar gráficos relacionados con el euro y no ha generado, bueno, ha habido luego un poco más de reacción, que yo más bien diría que ha sido por los datos de Estados Unidos que por lo de la Unión Europea, porque lo único que han dicho es que, claro, ya sabéis que con el riesgo de los bancos que habían quebrado en Estados Unidos y que había un cierto miedo de que pues, pudiera ocurrir también en otras economías, pues que hubo como mucha disyuntiva y división de opiniones a la hora de subir o no subir los tipos de interés, pero que finalmente habían decidido subirlos. Ya sabíamos que los habían decidido subir, no han dicho tampoco así claro si se van a volver a subir en la próxima reunión, que ya será en mayo o no. En ese sentido no se ha vuelto a decir nada al respecto. Pero vamos, es un poco lo que se ha comentado, se ha estado hablando de ese tema, básicamente. Entonces, pues al final se ha quedado un poco ahí la cosa bastante parada y ha hecho que el mercado prácticamente ni reaccione. Por eso os decía que cuando nosotros hacemos el análisis ahí, pues hay que hacer una mayor interpretación, tener en cuenta todos los datos que se dicen y, en definitiva, ver si al final la situación se coloca en una manera optimista o no digo pesimista, pero sí quizás cautelosa. Vale, entonces por eso os decía, lo del tema del tiempo de espera varía, hay mayor margen de interpretación en los discursos, que ahí es donde tenemos que ir viendo todo lo que se comenta, no es decir es bueno o es malo, pues hay veces que todo es bueno, hay veces que todo es cautela, es decir, malo, y hay otras veces que tenemos una parte buena, una parte mala. Pero en cualquier caso, siempre el tipo de análisis que nosotros tenemos que llevar a cabo cuando hacemos este tipo bueno, cuando luego queremos hacer la operativa, en realidad es luego dar un cierto margen, ¿vale? Si vosotros veis literalmente que el mercado empieza a volverse loco, pues simplemente si se empieza a volver loco ya sabemos que lo que ocurre es que tenemos que dejar un poco que se vaya tranquilizando. Yo hoy he visto muchos gráficos que han empezado a moverse con muchísima fuerza y en esos casos, por ejemplo, pues claro, cuando ves que hay mucha volatilidad y que esa volatilidad está generada pues como consecuencia de una noticia, no vamos a entrar ahí, ¿vale? Entonces, ¿por qué no vamos a entrar ahí? Realmente no vamos a entrar ahí porque el riesgo es brutal. Yo no puedo entrar cuando el mercado se ha vuelto literalmente loco, ha empezado a coger muchísima fuerza, muchísimo movimiento. Necesitaré dejar que se tranquilice. Hay mucha gente que cuando ven movimientos de este estilo, pues bueno, empiezan ahí a emocionarse, a operar, a trabajar y al final, pues sí, puedes tener un golpe de suerte, pero la mayor parte de las veces esa gente la termina liando y bastante, porque estás adelantándote, no puedes operar de esa manera. ¿Vale? Entonces, cuidado siempre hacer la interpretación, dejar que los mercados se relajen, se tranquilicen, que eso es lo que os he dicho, que no tenemos ninguna prisa en realidad. Si no podemos operar ahora y tenemos que operar más tarde, operaremos más tarde, pero siempre esperar que los mercados se soseguen, que vuelvan a sus puntos de tranquilidad, de calma, y ya el análisis que nos puedan dar sea un análisis racional. Las emociones, que lo he comentado muchas veces, no tienen que tener cabida en trading. A mí me encantaría, claro. Obviamente me encantaría coger, entrar en todos los mercados a la vez, ir sacando rentabilidad, pero esto no es ciencia ficción, esto es la realidad. Y nuestra prioridad, por cierto,
no es ganar mucho beneficio en trading. Nuestra prioridad es tener un balance positivo, no perder capital y poco a poco ir haciendo una cuenta más grande. Y no tenemos ninguna prisa. No sé vosotros, yo por lo menos no tengo ninguna. Es decir, si tenemos que tardar un poquito más en ampliar capital, se tarda el tiempo que haga falta, pero lo importante es llegar, que mucha gente con las prisas al final termina perdiéndolo todo. Vale, bueno, esa parte de parte emocional de trading, ahí que había que comentarla, que yo ahí siempre meto alguna cosita de la parte de psicotrading. Sí, por cierto, una cosa os decía, si alguna vez estáis especialmente interesados en repasar más sobre psicotrading, decirme, ¿vale? Que lo podemos así tener en cuenta y podemos ampliar más clases incluso de psicotrading o hacer algún taller o algo de ir contestando todas vuestras dudas, que seguramente tengáis muchas dudas basadas incluso en experiencias que hayáis estado viviendo de todo esto, así que decíroslo, ¿vale? Que si tenéis luego alguna propuesta, decir, oye, pues a mí me gustaría que se hablara de esto, del otro, decírnoslo, que estamos abiertos a escuchar sugerencias y encantados también de poder adaptarnos a vuestras necesidades. Vale, dice, ¿qué datos valorar dentro de un gráfico? Vale, bueno, me decía, por ejemplo, Gina, que sería muy bueno y positivo. A mí me encantaría porque, por ejemplo, bueno, es que, perdonad porque Héctor creo que es, no sé, es que no me salía bien el nombre, me decíais también, para basarlo mejor, es que se me ocurre que podríamos hacer algo bastante chulo, yo creo. Escribir en Tickmill y comentarles, a ver, todo en referencia a Miriam Sánchez, ¿vale? Al curso y demás, para que lo podamos incluir, podéis ir añadiendo preguntas y podemos basar ese taller en las preguntas que vosotros vayáis dando, ¿vale? Yo creo que estaría bastante bien porque así podríamos organizar algo que estuviera muy bien, basándonos exclusivamente en las dudas que vosotros tengáis, las sugerencias, las preguntas, y podríamos hacer algo muy bueno que os va a enriquecer tanto a nivel personal como también traders y os va a ayudar mucho. Que es una pena porque la parte de psicotrading, la parte psicológica, se le da muy poca importancia y yo creo que es un pilar fundamental y se le debería dar muchísima más importancia de la que realmente se le da, porque para mí es tan importante hacer un buen análisis técnico, un buen análisis fundamental, como también estar preparados psicológicamente para poder afrontar lo que conlleva toda una operativa de trading, que no es tan sencillo como decir un día me pongo a operar y ya está, sino al final estar preparados para estar trabajando durante semanas, meses, años y seguir ahí y hacer bien las cosas. Entonces, bueno, ya sabéis, si queréis escribir, ¿vale? Y nada, bueno, ponerlo como sugerencias y podemos ir preparando algo que esté bien. Vale, entonces fijaros, a ver, ¿qué datos valorar dentro de un gráfico? Nos dice, los datos que se deben tener en cuenta que nos impiden tomar decisiones deben reunir dos factores importantes. Esto es un poco algo parecido a lo que ya estuvimos comentando también el otro día en la sesión, pero quería insistir en ello, ¿vale? Porque ya no solamente es de cara al calendario económico, sino que hay algunas veces que sale un discurso, salen unas declaraciones y tenemos que estar pendientes también de esas declaraciones y de ese discurso. ¿Qué significa esto? Imaginaros que yo estoy trabajando con el eurodólar, ¿vale? Imaginaros que yo solamente opero con el eurodólar, por ejemplo. Entonces, si de repente sale un discurso de Australia, ¿vale? Del Banco de Australia. Van a hacer un discurso, un informe de política monetaria, bueno, lo que sea. En realidad es un tipo de noticia que a mí me pueda limitar a la hora de operar. Es decir, es un tipo de noticia que yo diga, no, es que va a salir el informe de Australia, hoy no puedo operar. Obviamente eso es algo que no nos va a limitar a la hora de entrar. Así que ahí tenemos una primera criba muy obvia, pero que tenemos que tener en cuenta. Por eso muchas veces yo, por ejemplo, hoy lo que comentaba era, bueno, se van a publicar datos que están relacionados con el euro, ¿vale? Ese informe de política monetaria de la Unión Europea. ¿En qué se traduce eso? ¿Que no puedo hacer trading hoy? No. ¿En qué se traduce? Bueno, pues que entonces en aquellos mercados que estén relacionados con el euro, yo me tendré que mantener al margen y no podré operar con gráficos relacionados con el euro hasta que no se conozca esa noticia. Pero en ningún caso me está dando a entender que me tenga que quedar quieta en el mercado, porque es algo que afecta a ese gráfico en concreto. ¿Puede afectar a lo mejor al franco suizo a veces? Puede ser. Hay veces que a lo mejor, pues al ser de la Unión Europea, afecta un poquito al gráfico del franco suizo, pero no necesariamente, tampoco demasiado. Y luego entran dentro del horario habitual de operativa. Esto me refiero, pues, el mismo ejemplo que he puesto antes. Supongamos que en el Banco de Australia van a salir unas declaraciones.
¿vale? Van a salir unas declaraciones, va a salir un informe y yo opero con el gráfico del dólar australiano. Sin embargo, recordad que siempre le damos mucha importancia a la necesidad de operar dentro del horario habitual de operativa, es decir, cuando tenemos más liquidez, que es cuando el mercado nos puede dar mucho más juego, nos puede dar más movimiento y movimiento que sea fiable. Entonces, las mejores oportunidades, las más rentables, siempre son las que se obtienen, ya lo sabéis, dentro de lo que es la apertura europea, que es la que me muestra una mayor liquidez. Entonces, me interesa el resultado que se publique del Banco de Australia, porque ya sabéis que luego tenemos que contextualizar, tenemos que conocer qué resultados se publican de cara pues, a luego poder nosotros hacer nuestra propia operativa. Pero en realidad, siendo francos, ¿vale? En ese sentido, a mí no me va a limitar esa noticia que se ha publicado por parte del dólar canadiense, perdón, del dólar australiano, porque sí que es cierto que es una noticia importante, pero resulta que entra fuera de mi horario habitual de operativa. Entonces, como entra fuera del horario habitual de operativa, no me tengo que preocupar. Puedo trabajar tal cual, puedo seguir operando sin ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando yo abra la sesión, esa noticia ya se habrá publicado, yo en ese momento no tengo abierta ninguna operativa, así que me da igual porque no va a afectar, y ya mi único trabajo una vez abra la sesión será, pues oye, a ver qué resultados son los que se han publicado, qué es lo que se ha dicho, si ha sido a lo mejor un discurso, y ya una vez que yo vea qué resultados son los que se han publicado, qué es lo que se ha dicho, veo reacciones del mercado, abre la sesión y si tengo oportunidad ya puedo entrar. Así que importante también esto que lo veáis. Yo hay muchas veces que cuando hago un repaso, por ejemplo, de qué es lo que nos espera la próxima semana, empiezo a hablar de todo esto. Y yo muchas veces os digo, bueno, que sepáis que este día se va a publicar un dato de Australia o un dato de Japón. Pero yo muchas veces os digo, pero no me interesa, no que no me interese, porque me interesa el resultado, pero no me interesa el hecho de decir, no, hoy no vamos a poder operar. Sí, vamos a poder operar, pero en ese momento no es un dato que yo tenga en cuenta como limitación de operativa porque sé que está fuera del horario en el que nosotros trabajamos normalmente. ¿Vale? Entonces, para que realmente un dato me tenga a mí que preocupar de cara a decir, oye, no puedo operar hoy o tengo que limitar mis entradas, tengo que limitar mis operativas, en realidad lo importante es que cumplan esos dos requisitos. ¿Vale? Si cumplen los dos, no me vale uno de los dos, necesito que sean los dos. Si cumplen los dos requisitos, me sirve, ¿vale? Entonces, en ese caso, tendríamos que tener cuidado. Gustavo, ¿qué tal? Esta es mi primera clase, ¿cómo puedo ver las anteriores? Se están empezando a publicar las clases, poco a poco se están poniendo en el canal de YouTube de TIC1000 Español, ¿vale? Si entráis en el canal de YouTube de TIC1000 Español tenéis un apartado, además, bueno, lo vais a ver claro porque viene mi foto y vais a ver que pone Masterclass gratuita con Miriam Sánchez. Así que si entráis ahí, ¿vale? Los tenéis disponibles, se van subiendo poco a poco. Así que bueno, yo espero que ya en breve estén publicados todos. Vale, más cositas. A ver, ¿qué ocurre tras la publicación de un dato económico? Y esto, bueno, es importante también, obviamente. Las actuaciones que realizamos primero van a depender de, en primer lugar, el horario de publicación. ¿Vale? El horario de publicación es imprescindible, ya os lo he dicho. Si resulta que el dato que se publica yo ya no estoy operando porque el mercado ya ha cerrado, pues no voy a poder operar. Es decir, ¿qué tengo que hacer si se publican los datos de los tipos de interés de Estados Unidos? Que siempre, siempre, siempre cuando se publican, la sesión europea ya ha cerrado. Bueno, veré los resultados, veré a ver cómo reacciona el gráfico, pero yo voy a ser plenamente consciente de que es que hasta que no se publique ya luego, hasta que no abra luego la sesión europea, yo no voy a poder tomar decisiones en ese sentido. Me voy a tener que mantener al margen, voy a tener que estar esperando. Vale, ahí, por ejemplo, tenemos un caso muy, muy claro. La duración de la noticia también. Ya sabéis, pues lo he comentado antes, no es lo mismo que salga un dato que se vaya a publicar puntualmente y ya está, a que sea un discurso. Si es un dato que se publica puntualmente, pues es tan fácil como ver cómo reacciona el mercado, dejarlo un poco a ver si nos da confirmación, que se vaya tranquilizando y luego poder operar. Sin embargo, cuando es un discurso, pues tenemos que esperar un poquito más. Tenemos que esperar pues, a que termine de darse el discurso, ver cómo reacciona el mercado, con lo cual el tiempo que nos va a llevar es un poquito más amplio también, lógicamente. Impacto también del resultado, lo mismo. Pues hay muchas veces que a lo mejor se publica un dato que está más o menos dentro de lo que ya se esperaba y parecido a lo mejor incluso al anterior, un poco más neutral. En esos casos pues no genera movimiento. Pero si de repente, por ejemplo, pues vemos y decimos, ostras, es que ha sorprendido.
para bien o para mal, pero ha sido un dato o muy bueno o muy malo, algo que ha impactado mucho al mercado. Eso también va a generar mucha volatilidad, va a hacer que el gráfico se pueda volver un poco más loco, digamos, y eso lo que va a hacer es que se mueva con muchísima más fuerza el gráfico, con lo cual pues probablemente tengamos que darle un poquito más de margen a que se vaya tranquilizando y poder trabajar. Que si es muy neutral y vemos que apenas tiene reacción y el mercado está tranquilo y luego ya nos da una confirmación, entraríamos, ¿vale? Es decir, luego también depende del resultado en sí, porque hay algunos resultados que sorprenden. Imaginaros que, no sé, me lo voy a inventar. Estamos ahí pendientes de unos tipos de interés que no se esperan subidas ni bajadas, se espera que los tipos se mantengan y de repente se suben y nadie se lo esperaba. Obviamente en ese caso el gráfico va a reaccionar con muchísima volatilidad. Sin embargo, si de repente, pues, oye, no esperamos cambios en los tipos de interés, imaginaros, y al final se publica que no hay cambios en los tipos de interés, el mercado no va a tener tanto impacto como a lo mejor podía haber tenido con esa desviación tan importante que nos descuadra a todos tanto, ¿vale? Entonces, el impacto del resultado también afecta mucho. Esos 3 puntos o de las actuaciones que realicemos dependen de, son imprescindibles. Y ahí ya los veis. Primero estudiar o analizar, es decir, primero ver qué datos ha publicado, qué es lo que se ha dicho, si es algo bueno, si es algo malo, y luego ya en segundo plano tenemos el analizar reacciones. ¿Vale? No deis por hecho que hoy ha salido un dato bueno para Estados Unidos, entonces el dólar sube. No, el análisis es, vale, ha salido un dato bueno, supongamos, un dato positivo. Siguiente punto, vamos a ver cómo reacciona el dólar, porque hay muchas veces que se puede ir, incluso puede caer, y a lo mejor es que esa caída es porque está buscando un punto de apoyo para ya empezar luego a subir y luego podemos entrar en compra. Entonces ya os digo que el análisis técnico es algo que siempre se tiene que complementar con el análisis fundamental y no dar por hecho que porque se publica una noticia concreta nosotros tenemos que trabajar o tenemos que operar de una manera determinada, ¿vale? No tiene nada que ver en ese sentido, así que siempre tenemos que aprender a separar una cosa de otra porque, bueno, pues al fin y al cabo no tiene importancia, ¿vale? Entonces tenemos que complementar siempre las dos cosas sin dar nada por hecho. Héctor, ¿cuándo podemos verla operar? Recordad que las sesiones en directo las estamos teniendo desde YouTube de TICMIL Español y también desde el canal de Facebook de TICMIL Español y LATAM, creo que era. Y estamos en directo, pues ayer estuvimos, el miércoles, justo después de la apertura americana, y mañana vamos a estar también en directo, ¿vale? Estamos a las 2 de la tarde, hora de España, 7 de la mañana de Colombia, y ahí aprovechando para ir cerrando la semana y destacando lo más importante. Y por supuesto, pues aquí creo que ya es para la próxima, lo tengo que mirar el programa, pero creo que para la próxima clase toca una parte de práctica también, así que vais a verme operar. Bueno, yo creo que me veis al final cada día de una manera o de otra, estamos siempre haciendo trading, haciendo análisis. Saludos también a Josué, que nos saluda desde El Salvador. Me decía, ¿cómo puedo saber qué horario operar en mi país? A ver, yo lo que os digo siempre, el mejor horario para operar objetivamente es desde la apertura europea hasta el cierre europeo. Es el momento en el que mayor liquidez tenemos y es que el mercado más importante a nivel mundial, el que más volumen maneja, es la sesión europea. El mercado europeo, el mercado de Londres, es el que mayor liquidez, mayor volumen de operativas maneja a lo largo del año. Tenemos que trabajar en la liquidez, ¿vale? Siempre la peor sesión, por ejemplo, para operar siempre ha sido la asiática. Tenemos que ir a favor de la liquidez cuando más volumen de operativas tengamos. Francisco, la mira en cuánto es el margen de operativa en uno y otro, es decir, la noticia en la publicación, lo que os he estado comentando, ¿vale? Necesitamos siempre ver la reacción que pueda tener el mercado. Si de repente no ha habido mucho movimiento, ha estado más neutral, pues vamos a poder retomar operativas más pronto porque ha estado más tranquilo. Sin embargo, si de repente pues habéis visto muchísimo ruido, el precio se está volviendo loco, obviamente tendremos que esperar un poquito a que se tranquilice, ¿vale? Y darle un poco más de margen. Recordad que al final esto no es algo matemático, no es una fórmula matemática que yo diga, oye, si el mercado confirma esto, cojo y entro. O esto siempre es así, o espérate 10 minutos, espérate 15, 20. Siempre tenemos que basarnos en las pautas que os he estado diciendo, ¿vale? Para que no tengáis nunca ningún problema. Bueno, y no sé qué os parece, vemos la operativa de noticias. Quiero que vayamos viendo parte práctica de esto.
lo estaremos viendo en la próxima sesión también, ¿vale? En la próxima sesión iremos viendo parte práctica, pero ya lo quería ir preparando. Saludos también para Andrés, que le teníamos ahí a Andrés desde Perú. Operativa de noticias. Vamos a ir comentándolo. Vale, a ver, la operativa de noticias que se oye mucho, se utiliza mucho, funciona muy bien. Es verdad que hay que controlarla muy bien también. Es compleja, ¿vale? Es complicada. Si alguno de vosotros en algún momento quiere hacer operativa de noticias, yo creo que el mejor consejo que puedo dar en este caso es que se empiece en una cuenta demo. Vale, aquí que nadie piense que, oye, con esta operativa me voy a llenar los bolsillos, voy a empezar ya a operar así, con una cuenta real y ya todo estupendo. Es un tipo de operativa en el que más que nunca tenemos que dejar la parte emocional siempre a un lado, más que nunca. ¿Vale? El dejar la parte emocional aquí va a ser importante porque hay mucha gente que no quiere cerrar porque dice, no, ahora no, venga, a ver si saco un poquito más, si puedo obtener un poquito más de rentabilidad. Y al final, claro, es que en un momento en el que se publica una noticia de mucho impacto, el gráfico tan pronto puede pegar una subida como darse la vuelta y empezar a desplomarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la operativa de noticias también. ¿Vale? Al final, ¿qué estamos haciendo? Primero, queremos operar con una noticia que tenga mucho impacto. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que genere muchos movimientos, muchos impulsos. Es de esas noticias que están quietas y de repente salen, el gráfico está quieto, de repente sale la noticia y pega una subida, una bajada bestial. Eso es lo que nosotros buscamos aquí, ¿vale? Entonces, para eso necesitamos que justo antes de la noticia haya una lateralización total del mercado. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues si yo veo que se va a publicar una noticia en este momento, imaginaros, observo qué es lo que está haciendo el gráfico. Si el gráfico está completamente parado, esto se hace unos poquitos minutos antes de que se vaya a publicar la noticia, voy a utilizar las órdenes pendientes. En concreto, buy stop y sell stop, que son las dos que tenéis ahí, ¿vale? Las que están ahí indicadas en la diapositiva. Pongo una buy stop justo por encima de esa zona de lateralización que el gráfico no es capaz de romper. Ese pequeñito nivel de resistencia imaginario que nosotros vemos que está generando esa lateralización. Y pongo una buy stop en ese punto. Pongo una sell stop justamente por debajo, porque como está tan lateralizado, hay de manera imaginaria un pequeñito nivel de resistencia que el mercado no es capaz de romper, pero también tenemos un pequeñito nivel de soporte que el mercado no es capaz de romper. Entonces, en ese pequeñito nivel de soporte que el mercado no es capaz de romper, ahí también nosotros podríamos colocar una sell stop. Entonces, me preguntaba David si es temporalidad de 15 minutos, estaría bien, ¿vale? En temporalidad de 15 minutos sí que sería válido. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues como tenemos nuestros dos niveles colocados, de buy stop y sell stop, lo dejamos, ya os digo, unos poquitos minutos antes, no más, ¿vale? Unos poquitos minutos antes de conocer, de que se vaya a conocer esa noticia. Y a continuación lo que nosotros hacemos es muy sencillo, es esperar, ¿vale? Bueno, muy sencillo, pero muy complicado también, porque lo que buscamos es, si el mercado ha estado muy parado, en el momento en el que se publique la noticia buscamos un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, yo no puedo adivinar si el precio va a subir o bajar, ni yo ni nadie, no somos adivinos, no podemos saber antes de tiempo qué es lo que va a pasar, ojalá lo supiéramos, pero no es así. Entonces, imaginaros que el gráfico tiene un impacto muy fuerte y empieza a subir y se nos abre la buy stop. Lo primero que tenemos que hacer al primer impacto, es decir, la primera subida fuerte que tenga el mercado, cerrar la entrada, con el beneficio que sea. ¿Qué pasa? Que hay veces que vamos a sacar más, otras veces que vamos a sacar menos. Eso ya no depende de nosotros, depende del rendimiento que nos vaya mostrando el mercado. Y una vez que la hayamos cerrado corriendo, automáticamente que no se nos olvide cerrar la otra. Es decir, si se me ha abierto la buy stop y se ha quedado pendiente la sell stop, vamos a cerrar la sell stop, porque solamente se puede abrir una. Entonces consiste en cerrar primero una y luego ya la que nos ha abierto, cerrarla también, porque al fin y al cabo, bueno, era una orden pendiente sin ejecutar, por lo tanto una orden pendiente sin ejecutar nunca me va a generar ningún tipo de costo. Una vez que tenemos todo eso, ya veis, al final es muy sencillo, es muy fácil porque yo ya una vez que lo tengo todo delimitado, al final lo que busco es eso, es volatilidad. Pega ese impulso al mínimo riesgo, al mínimo peligro de que el gráfico se gire, yo ya tengo que estar fuera del mercado, ¿vale? Por eso os comentaba que hay mucha gente que al final le termina yendo mal porque no quieren cerrar, porque quieren, ay, igual todavía puedo sacar un poco más, la voy a dejar abierta por si acaso, y al final eso la terminan liando porque al final pues termina girándose y hay mucha gente que pierde. Entonces yo el consejo que os doy es que empecéis con una cuenta demo, practicar este tipo de operativas
Y si os sentís luego lo suficientemente seguros, os sentís bien con ella, lo vais entendiendo correctamente, y a partir de ese punto pues sí que os podríais plantear el decir, vale, pues mira, voy a intentarlo en una cuenta real a ver qué pasa, pero siempre sin intentar llevar nada a la parte emocional. Objetivamente, si tengo que ganar más, perfecto, pero si tengo que ganar menos, perfecto también. Lo importante es ganar y no querer ganar mucho o una cantidad determinada, porque eso nosotros no somos los que lo vamos a poder marcar. Son operativas rápidas, mecánicas, que deben cerrarse rápidamente al primer impulso. ¿Vale? Entonces, ¿para quién es este tipo de operativas, para quién debería estar indicado? Pues si vosotros os consideráis que sois objetivos ya en trading, que podéis tomar bien las decisiones, que habéis alcanzado cierto nivel de profesionalidad en ese sentido, sería un tipo de operativa para vosotros sin duda. Sin embargo, si todavía sois conscientes de que la parte emocional no la lleváis bien, la parte de la gestión de riesgo, no sois capaces de gestionar el riesgo todavía del todo, yo en ese caso lo que os aconsejaría es que practiquéis como mucho en una cuenta demo, vayáis poco a poco y cuando realmente vosotros mismos veáis que ya es viable, ¿vale? Y que os sentís más preparados, ya sí que daré el paso, pero no adelantaros nunca. Humberto, me preguntabas cuánto tiempo consideras prudente utilizar una cuenta demo antes de abrir una real. Es que depende de cada persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es que haya un tiempo predefinido para decir es que tienes que estar este tiempo y luego ya te tienes que ir de ahí y operar con una cuenta real. Hay gente que necesita más tiempo y hay gente que necesita menos, hay gente que lo consigue mucho más rápido. Entonces, nunca os comparéis con nadie, ¿vale? Nunca digáis, no, si es que a mí me han dicho que esta persona lo consiguió en tanto tiempo, entonces yo también. Es que depende muchísimo, ¿vale? De la persona, del tiempo del que se disponga, porque hay gente que puede dedicarle muchas horas a esto para ir aprendiendo y hay gente que no le dedica casi nada porque no tienen casi nada de tiempo, entonces pues le va a llevar más trabajo, ¿vale? Pero en realidad no es tanto el tiempo que estéis como la seguridad que vosotros sintáis. ¿Que os sentís ya seguros? Pues oye, pueden haber pasado unos meses, pueden haber pasado unos años, depende. Vale, entonces es que eso depende de cada persona, ya os digo, no es algo que tenga que ser fijo porque cada uno somos diferentes y la situación de cada uno también cambia mucho. Así que ahí no hay hay que individualizar, mejor dicho. ¿Vale? No podemos generalizar porque no sería justo. Vale, entonces, bueno, esta lo iremos comentando, ¿vale? Si queréis, dentro de la siguiente clase, cuando tengamos la próxima clase en el programa, lo repasamos y lo vemos, si podemos poner algún ejemplo y seguirlo un poquito, o si lo queréis también intentar vosotros durante estos días, luego podéis también comentar un poquito cómo os ha ido, o si habéis tenido algún problema, os habéis encontrado con alguna dificultad, y que así también lo podamos ver aquí, ¿vale? Lo podamos repasar aquí. Bueno, chicos, a ver, ya hemos terminado la clase. Ya nos quedan, creo que son unas 2 semanas para la siguiente clase. Mira, ahí tenemos a Gina, que nos actualiza rápido. Muchísimas gracias, Gina. 4 de mayo, sí, justo en 2 semanas, eso es. El 4 de mayo estaremos, ¿vale? El 4 de mayo vamos a seguir con más. Ahí tenéis, por cierto, las redes sociales, por si queríais ver lo del tema del canal de Facebook o el canal de YouTube, lo tenéis ahí, ¿vale? De TIC1000, que ahí hacemos siempre las sesiones los miércoles y los viernes en directo, las hago yo. Así que por ahí seguimos analizando también los mercados. Patricia, me preguntabas cómo abro una cuenta demo, ¿cuál aconsejas? Soy nueva. Eso es mejor preguntárselo directamente al equipo de administración de TIC1000 porque ellos os van a poder ayudar muchísimo mejor, ¿vale? Os van a poder comentar y asesorar muchísimo mejor porque tienen ahí ya todas las herramientas. Entonces ellos os van a poder decir mejor, ¿vale? Directamente contactarles y así os van a poder ayudar. Así que chicos, bueno, que un placer estar aquí con vosotros. Recordad que mañana tenemos el directo, 7 de la mañana, hora de Colombia, 2 de la tarde, hora de España, que vamos a estar ahí ya preparando, sobre todo ya la operativa de cara a la próxima semana, y puntos importantes a tener en cuenta. Y como ha dicho Gina, el 4 de mayo os espero, que tenemos la siguiente clase y vamos a seguir trabajando con mucho más. Así que aquí seguimos aprendiendo y un placer estar con vosotros. Así que equipo, que os vaya todo estupendamente. Un abrazo enorme y nos vemos dentro de muy, muy poco.